Saludos para todos ustedes, mis hermanos y amigos. Agradecemos al Señor por permitirnos llegar hasta ustedes con la reflexión de su palabra. Las enseñanzas que nos ayuden en nuestro crecimiento en el día a día, en la vida cristiana, en esa preparación y en esa espera de aquel día glorioso cuando aparezca nuestro Señor en las nubes de los cielos. ¿De qué queremos hablar? Hablemos del rapto secreto. Hagamos un conversatorio aquí nosotros acerca de esta idea que se ha enseñado en el último siglo y que millones y millones de cristianos la aceptan como una verdad de la Biblia. Y esto no lo dice la Biblia. En ninguna parte hay tal rapto pretribulacionista, o sea, un rapto que será hecho antes de la gran tribulación o antes de la tribulación, porque supuestamente la iglesia no va a pasar por esa tribulación. Así que hay muchas cosas que ya hemos dicho en algunas intervenciones anteriores y que yo les comparto como ideas que nos ayuden. Yo siempre he preguntado a mis hermanos, ¿qué tiene la iglesia de hoy? ¿Qué especial tiene que no vaya a pasar por tribulación? Partiendo de la base de que las dificultades que van a venir al mundo purificará la iglesia, hará que la iglesia finalmente sea lo que ha de ser. No van a estar profesando el cristianismo verdadero los que quieran, sino los que hayan hecho decisiones por Cristo, a expensas de su propia vida, de perder todo lo que tienen en este mundo. Así que la iglesia no tiene nada de especial para ser arrebatada y que aquí va a quedar la humanidad entonces sufriendo penas mientras los otros están allá en el cielo viendo cómo aquí en la tierra solo hay sufrimiento. No. Estaremos en esta tierra hasta el día final, cuando Cristo venga por segunda vez y esta tierra vaya a quedar desolada y vacía. Como dice la palabra en Jeremías, los huertos de Jehová, regados por toda la faz de la tierra, no habrá quien los entierre, quien los llore. Así que, mis hermanos, esa será la condición de la tierra después de la venida del Señor. No habrá ningún milenio de paz en la tierra. El milenio será un milenio con Satanás aquí, considerando su labor de destrucción durante estos miles de años que Dios le ha dado como tiempo para demostrar su plan de destrucción. Pero finalmente el Señor triunfará. Debemos decir también que ni Jesús, ni los apóstoles, ni en la iglesia de los primeros siglos, ni los reformadores hablaron de rapto secreto. Entonces, ¿de dónde salió esta idea? Vamos a leer un poco de la palabra de Dios. Leamos en San Mateo, en el sermón profético del Señor Jesús. Veamos qué dijo el Señor Jesús en cuanto a su venida, algunas características de esa venida que nos ayuden a comprender que la venida del Señor no será en secreto y no habrá una venida en dos fases como enseñan los futuristas, que el Señor vendrá en el rapto y que luego vendrá en la segunda venida. Eso no es cierto. Mateo 24, 25 al 31. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así como este texto de Mateo 24, hay textos por cantidades que nos dicen cómo vendrá el Señor, en forma visible. Apocalipsis dice 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. El apóstol Pablo en Tesalonicenses 4 dice que el Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Hermanos, no hay ningún texto para afirmar que el Señor viene en secreto. Los textos que se usan para esto son textos que se manipulan y otros que simplemente se supone, ¿no? Si Pablo dijo que la iglesia no estaba para tribulación, entonces dicen, si ve, la iglesia no está para tribulación, así que no vamos a estar aquí cuando vengan esos problemas. También el apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, padecerán tribulación. Segunda esa carta de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Quiero ahora referirme un poco a de dónde comenzó a surgir la idea del rapto. ¿Quién enseñó esto? Y fíjense en ustedes, mis hermanos, si quienes creen esto investigaran un poco en redes sociales, en libros de historia, de dónde comenzó a salir la enseñanza pretribulacionista de un rapto, la enseñanza de un tiempo, un milenio en la tierra de paz, de Cristo viniendo en dos fases, se maravillarían. Saldrían corriendo de estas enseñanzas porque esto no es cierto. Y miren ustedes que algunos dicen que estos datos no son, o sea, los pretribulacionistas dicen que estos datos no son verdad y tratan de desvirtuarlos, pero claro que ellos están defendiendo su idea en cuanto a lo que suponen que va a hacer el Señor Jesús raptando la iglesia. Primer persona con la que se data la historia de que comenzó a surgir estas ideas dispensacionalistas o pretribulacionistas. Un futurismo. El futurismo nace con Francisco Rivera. Este fue un católico jesuita, 1537-1591. Este hombre, que era un hombre, por supuesto, defensor del papado, buscó cómo contrarrestar lo que estaba surgiendo con la Reforma. Ustedes saben, mis hermanos, que los reformadores comenzaron a enseñar que el catolicismo era el anticristo, que el Papa formaba parte del sistema del anticristo. Entonces Rivera, para contrarrestar esto, dijo, no señor, el anticristo todavía no ha venido. El anticristo viene en el futuro, después de que el Señor rapte la iglesia, viene el anticristo. Ahí comienza todo este entramado de enseñanzas erróneas. Miren, hermanos, amigos, una enseñanza errónea trae a otra, una mentira a otra mentira. ¿Cómo se tapa una mentira? Con otra mentira. Todo comenzó entonces con Rivera, pero ahí van surgiendo uno a uno los que le van dando forma a esta herejía. Hay alguien que aparece ya para 1731-1801, fíjese cómo ya nos vamos acercando al siglo XIX, y el nombre de este señor era Emanuel Lacunza. Lacunza edificó sobre lo dicho por Rivera, y como Rivera, escribió también un libro. Rivera escribió también libros, explicaciones del Apocalipsis sobre todo, y estos libros de Rivera eran libros de tendencia futurista. Lo que Apocalipsis dice sería para el futuro. Ahora, yo debo aquí
hablarles a ustedes de dos tendencias o de dos escuelas. Primero, esta escuela, la escuela futurista, pero también luego hablamos de la escuela preterista. La escuela preterista pone todo en el pasado. Los preteristas, entre ellos aparecen por ahí algunos para esa época que enseñaban que Apocalipsis ya se había cumplido, que el anticristo había sido Antíoco Epífanes, Nerón, cualquiera de todos esos personajes de la historia, pero no el papado. O sea, si fue en el pasado, pues no era el papado, por supuesto, ya el anticristo ya había existido. Usando también como base la carta de Pablo a los Tesalonicenses, su segunda carta, donde él da algunas pautas en cuanto al anticristo y su nacimiento. Ahora, cualquiera de estas dos escuelas, la de Rivera y la Kunze, que era el futurismo que estaba surgiendo, o la del preterismo, que era que todo ya había pasado, que todo ya se había cumplido, dejaba por fuera el papado. Entonces el papado quedaba fuera de cualquier interpretación de que estas profecías o de que estas bestias de Apocalipsis tuviesen que ver con este sistema político religioso. Entonces, cualquiera de las dos saca el papado. Quedaron ellos libres. Y aún hoy, los mismos evangélicos defienden esas ideas y sacan al papado de cualquier interpretación de Apocalipsis. El papado no tiene nada que ver, para ellos el anticristo vendrá después de que sean raptados. Entonces, dicen, no le queremos ver la cara al anticristo, por eso nos vamos de aquí. Y eso, mis hermanos, es un engaño que lleva a muchos a no prepararse para lo que viene. El mundo pasará por tribulaciones terribles. Fíjese usted nomás lo que acaba de pasar con el COVID-19, con ese coronavirus. ¿Por qué no se habían ido entonces todos los hermanos evangélicos de aquí para que no hubieran muerto como murieron tantos atacados por esa pandemia? ¿Se fijan que eso es un engaño, mis hermanos? Debieron haberse ido, porque fueron muchos los que murieron. Muchos que rechazaron las vacunas también se murieron. Quiero decirles que yo conozco personalmente muchos creyentes en mi ciudad que se murieron de coronavirus y decían que vacuna ni pío. Entonces, ¿por qué no se habían ido? ¿Y por qué no se van a ir con lo que va a venir sobre la tierra? Porque eso no es cierto. Perdónenme que les hable así como con un poco de sarcasmo, pero es que, ¿cómo hacemos para entender? Luego de la Kunze, quien escribió un libro, les decía, que tituló La venida del Mesías en gloria y majestad, aparece el señor Edward Irving, 1792-1834. Estos personajes, Rivera, la Kunze era también un personaje jesuita, solo que la Kunze escribió ese libro, lo escribió bajo el nombre de un judío. Él no se declaró como católico ni jesuita porque él temía que no le fueran a aceptar y quería que el libro tuviera como un impacto diferente, no que saliera de un jesuita, por lo tanto él trató de ocultar esa identificación. Viene Irving para esa fecha. Este Irving trae también, mis hermanos, o sea, le da un empuje. Cada uno le va dando un toque. Ustedes saben que esto es como una bola de nieve, ¿no? Se va agrandando, la mentira se va agrandando a medida que pasa de boca en boca. Este Edward Irving también está para el nacimiento de un grupo que se llamó los Hermanos de Plymouth, 1825, que también tienen algo que ver con esta idea preterulacionista o con esta idea futurista. Hablamos de que Irving vivió más o menos hasta 1834 y voy a darles aquí unas ideas bien interesantes con estos hombres, porque nace luego o surge otro que como que a este se le da mayor,
veracidad en el asunto porque este ya la toma con más empeño. John Nelson Darby, 1800 a 1882. Darby, por supuesto, lee a Lacunza y comienza también a escribir. Este Darby también fue un escritor muy prolífico, escribió muchos libros sobre estos temas. Estos libros son los que son libros de texto hoy para los pretribucionistas, por supuesto, para ellos afianzar sus ideas. 1830. También surge una mujer para esa época, una joven, Margaret MacDonald, una joven que tuvo visiones. Y aquí viene lo interesante de esto. Si estamos hablando de 1830, mis queridos hermanos, estamos hablando del nacimiento de un movimiento, el movimiento millerita. Guillermo Miller no hablaba de ningún rapto secreto. Para Guillermo Miller, en lo que él comprendía de Daniel, Cristo vendría y vendría muy pronto, pero no en secreto, vendría en forma visible. Vendría el Señor como a ponerle fin a todo el sistema de pecado en que hemos vivido. Lo importante aquí, lo interesante es que en esa época en que Miller predicaba, surgieron estos personajes también, pero estos ya no vienen con una venida del Señor en poder y majestad, vienen con la venida del Señor en forma secreta. La señora MacDonald fue la que tuvo también visiones donde a ella se le mostraba que tenía que enseñar o que tenía que predicar acerca de que el Señor vendría. Y aunque algunos ponen en duda de que ella ha dicho que vendría en secreto, fue lo que interpretó Darwin, de que ella estaba también confirmando su creencia de ese rapto secreto. Mis hermanos, para esa época, ya para la década de 1840 en adelante, ¿quién surge y que para los adventistas es la mensajera que Dios trajo para esta parte final, darle a la Iglesia un aporte en cuanto a un mejor conocimiento en muchos temas? Elena G. de White. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Sabía el diablo que estaba por cumplirse en 1844 y que en esa fecha ocurriría algo extraordinario, algo especial? Claro que sí, totalmente. Satanás sabía que Daniel 8:14 tendría su cumplimiento, que eso no estaba ahí por llenar una página en el libro de Daniel. Los detractores hoy, sobre todo los adventistas, que son, digamos, que atacan la iglesia y que atacan las doctrinas de la iglesia y que están atacando el nacimiento de la iglesia adventista para 1844 como un movimiento profético que nace de una profecía bíblica. Tampoco dan ninguna explicación convincente de qué pasó en el cumplimiento de Daniel 8:14. ¿Cuándo se cumplieron esos 2300 años? Por lo tanto, mis hermanos, se están cumpliendo los 2300 años de Daniel 8:14 y Satanás lo sabe. Y también entonces comienza a mover sus fichas. Recuerden que, como dice el pastor Esteban Bor, esto es como un juego de ajedrez. El Señor y Satanás están sentados a la mesa. El problema aquí es que Dios sabe qué va a hacer Satanás, entonces Dios juega por adelantado con Satanás. Satanás aquí está tratando de cubrir eso que él no puede identificar, qué es lo que va a pasar. Pero comienza a levantar a personajes para que comiencen a traer erróneas cosas que cuando llega la verdad, y es lo que está pasando con el rapto secreto, cuando llegue la hora de la verdad, millones estarán engañados porque han creído estas cosas que no son bíblicas. Mis hermanos, me falta darles un datico de un personaje que le da el toque final. La doctrina del rapto secreto entra con mayor fuerza para el siglo XX. Pero para ese comienzo de ese siglo hay un hombre que le da
a esto ya la puntada final. Cyrus Egerton Scofield, más conocido como Scofield, o el que escribió, el que tradujo la Biblia de Scofield, 1843 a 1921, fue la vida de este hombre. Esa Biblia tenía una particularidad, Biblia con notas, pero las notas de esa Biblia regularmente eran notas de las ideas de Scofield, tomadas también de todos estos otros escritores y aquellos que interpretaron todas estas ideas. Scofield plasmó en esa Biblia sus ideas del rapto. Voy a decirles algo, para esa época, aunque al comienzo el cristianismo evangélico no había aceptado el rapto y le veía algunas cosas que no encajaban, ya para esta época de la Biblia de Scofield ya lo están abrazando sin mayor preocupación. Y Scofield le da, como se dice, la puntada final. Se imprimieron millones de esa Biblia, se distribuyeron por toda Norteamérica y por muchos lugares, y eso hizo que se afianzara esa creencia, porque los que estudiaban en esta Biblia leían esos comentarios y los hacían propios, sin mucha investigación. Mis hermanos, amigos, debo terminar esta reflexión con ustedes diciéndoles que esta doctrina es una doctrina totalmente diabólica, antibíblica. El Señor Jesús nunca dijo que vendría en secreto. Cuando usted encuentra en la Biblia, vamos a leer un texto, cuando usted lee en la Biblia que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ese texto no está diciendo que va a venir a hacer un secuestro, un rapto. Está diciendo que vendrá en forma imprevista, sin previo aviso. María Eugenia, léanos por favor Mateo 24, 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis, a la hora que no pensáis, ese término, como ladrón en la noche, es un término que nos dice que estemos preparados, porque no hay hora. Mateo 24:36 lo dice con toda claridad, del día y de la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Así que, si la Biblia dice que la segunda venida de Cristo, el día y la hora, nadie la sabe, ¿por qué los pretribulacionistas se saltan ese texto? Si están enseñando que Cristo vendrá a los 7 años después de que el rapto, pero ¿cómo así? Si la Biblia dice que nadie lo sabe, o sea que entonces ellos sí vamos a saber que cuando supuestamente se ocurra el rapto, a los 7 años vendrá el Señor Jesús. En el cumplimiento de la semana 70, que aquí les digo es otro fraude. En ninguna parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27 dice que esa profecía se pausó. No hay tal pausa. Esa profecía se cumplió exactamente como el ángel le dijo a Daniel. Así que otro fraude, otro engaño, que falta una semana por cumplirse y que esa es la semana 70. Mis hermanos, ya se cumplió la semana 70. En esa semana, la mitad de la semana, fue crucificado el Señor Jesús. Terminada la semana, fue apedreado el primer mártir de la era cristiana, el mártir Esteban. El evangelio se esparció por todo el mundo. Los judíos dejaron de ser el pueblo elegido de Dios. Hoy el Señor tiene su Israel espiritual en todo el mundo. Así que, mis hermanos, no se dejen engañar. Es posible que hayamos hablado para alguien que cree que habrá un rapto secreto. Mi hermano, yo le invito a que reflexione,
porque ese es un engaño. Se lo decimos con todo el amor para que usted reaccione. Mis hermanos y amigos, gracias. Si les parece que este mensaje es importante, les rogamos que lo compartan. Y ustedes le den un me gusta para que llegue a muchos que quizás lo necesitan. Que Dios los bendiga ricamente.